Bienvenidas todas las personas, sea cual sea el momento que estéis viendo y escuchando esta entrevista. Hoy os quiero presentar a Gerardo Said Sandoval. Gerardo es un gran divulgador del conocimiento de diferentes culturas ancestrales. Está licenciado en Psicología Clínica y en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de México. Él es ponente, conferenciante sobre temas relacionados con la divulgación cultural y científica de tradiciones sagradas de México y del mundo, conocedor también de la medicina integral y, en suma, del humanismo de vanguardia. Gracias, Gerardo, por estar aquí en este espacio de personas despiertas. Gerardo, eres una persona unificadora, unificas tradiciones, conocimientos, personas, culturas, conciencias en definitiva. Y tienes el canal mundoholístico.com, que es radio y televisión, y desde allí también entrevistas a diferentes profesionales, terapeutas, por lo que supongo que has conocido a gente muy diversa. Entonces, desde todo este conocimiento que tú tienes, La ¿cómo foto puede de la ayudarnos ahora canción. mismo en los momentos que estamos viviendo, Ah, donde, bueno, donde todos los sistemas se tambalean? ¿Cómo puede ayudarnos el mensaje de las culturas ancestrales? Porque bueno, lo que tienen en común, quiero decir, porque sé que tú eres un buen investigador y bueno, has investigado y has estudiado todo esto bien a fondo. ¿Te parece bien para empezar esta pregunta? Gracias, sí, gracias Silvia de antemano por este espacio de este conversatorio. Y es una buena pregunta porque venimos siendo el resultado de una cultura que ha sido eligiendo la, el desarrollo de las propuestas que surgen del afán que podemos definirlo como antropocentrismo, es decir, el hombre al centro de la cultura y de todo lo que despliega. Y este afán ha venido resultando, pues, producir caos, producir confrontaciones y producir deterioro del ser humano, de sus comunidades y sobre todo de nuestros ecohábitats. Y esto no venía siendo así. Con el paso de los últimos 200 años y la tecnología, se ha privilegiado al ser humano al centro del desarrollo de las culturas en los últimos centurias. Y pues nos hemos de alguna manera despegado de lo que es el biocentrismo, es decir, la vida al centro del desarrollo del ser humano. Todas las civilizaciones, porque esto viene pasando cíclicamente si revisamos, cuando los grupos humanos se separan del biocentrismo para dedicarse al antropocentrismo, están generando su propio colapso. Y esto es debido a que nunca, por la magnitud que tiene la naturaleza y su importancia, el ser humano puede ser más, ni tampoco se puede adueñar de nada, ni tampoco puede pretender el alcanzar mayor magnitud, porque la magnitud mayor es el cosmos. El cosmos es quien sostiene en nuestro espacio de vida, que es el planeta Tierra, la biosfera, y nosotros somos parte de ella. Y aquí, en este enfoque, es en donde las tradiciones, los pueblos originarios de todo el planeta, vienen siendo guardianes de esta visión por generaciones. Y desde luego que hace 2000 años en Roma, o un poco antes en Grecia, o en el milenio, se desarrollaron ciudades urbanas. Y este urbanismo, que es un despliegue de tecnología y de soluciones que aparentemente brindan comunidad, comodidad y seguridad, se van alienando, van generando en sí mismas el despegarse de una conexión auténtica con la naturaleza. Y entonces ahí viene de manera cíclica sus propios colapsos. Además de que la naturaleza también tiene ciclos muy importantes de cambios climáticos. Y cada vez que avanzan los hielos, se comprometen los espacios para siembra, se compromete la cantidad de comida y luego esos pueblos tienen que migrar. Entonces esto nos deja grandes lecciones, pero aún así el desarrollo sobre todo de los últimos 200 años, tanto de tecnología
como la forma de conceptualizar dónde está la importancia para desarrollarnos, está colocada más en lo que el ser humano cree que en lo que el ser humano es en realidad una parte de la naturaleza. Y los pueblos originarios del mundo, de todas las regiones de la Tierra, desde la ancestralidad, han venido siendo guardianes de esta visión y de este mensaje integrados a la naturaleza. Y es el caso también de nuestros territorios en Anáhuac, que es como se dice de manera correcta América, y para el sur es una voz también nativa que es Abya Yala. Si nosotros juntamos, podríamos decir Abya Náhuac. El que podamos escuchar de manera muy puntual que las comunidades hoy reciben una serie de presiones para un uso que deteriora sus territorios y en dado caso el que son sometidos por estos intereses de empresas de todo tipo para que estén fuera de sus propios territorios y luego incluso hasta los invitan a formar parte de estos salarios del desarrollo de estas empresas. Por lo tanto, estos mecanismos que de alguna manera se realizan están deteriorando las comunidades y por lo tanto teniendo diferentes situaciones de grandes contrastes. Entonces, ante esta pregunta que hoy es el inicio de este conversatorio, los pueblos originarios de Anáhuac están muy conscientes de que actualizar ese mensaje antiguo que los grandes sabios estuvieron insistiendo en una sola frase, que es la siguiente, en náhuatl se dice, Kinamicti Intlactipac, que traducido al español tiene como traducción con armonía aquí en la tierra. Fíjate qué interesante esta frase, porque no es cómo se consiga la armonía, no importa cómo, pero lo que tenemos que lograr es que ésta se sostenga, se desarrolle y se mantenga sobre todo de manera natural. Y esto implica varias cosas. Nuestra alimentación, nuestro vínculo armónico de nuestras relaciones, el respeto a la vida, a los seres vivos y desde luego el uso inteligente de esta biodinámica, esta forma de concebir la interacción, interdependencia, porque cualquier cosa que nosotros modificamos automáticamente nos va a afectar. Esto ha sido permanente a lo largo de los siglos. Sin embargo, nosotros en lo contemporáneo somos herederos de culturas que han privilegiado los mercados del desarrollo de negocios, los mercados del negocio del dinero, que es los negocios financieros, y muchas veces estos mismos capitales son los que deterioran la actividad pública de los gobiernos. Por lo tanto, muchas veces la actividad política no necesariamente resulta para el interés común de las regiones y de las comunidades, que debiera ser, sino más bien están, si no coludidos, presionados por estos grandes capitales a nivel mundial para hacer que las leyes y las prácticas de interés público solamente beneficien a los intereses de esos mismos capitales. Esto está tomando un efecto increíblemente devastador y que nos ha llevado, incluso como hoy vemos, a colapsos. Tenemos colapsos en sociedades de algunos países y también ya de regiones, porque se ha venido dejando que la agenda pública sea ordenada desde las cúpulas de los gobiernos y no desde la sociedad civil. Y este es un rompimiento porque este tipo de prácticas nos han colocado, como ya está ocurriendo, al borde del colapso. Por eso retomar el mensaje que nos brindan los pueblos originarios es importantísimo. Alimentación, salud natural, salud psicocorporal, una comunicación que no medie de todos estos aspectos que son tan subjetivos, que tienen que ver con valores que están relacionados con el yo tengo y no tanto con el yo soy. Y estamos dejando
de nuevo a la naturaleza solamente como un medio, cuando en realidad la naturaleza es nuestro origen, es nuestra actualidad, pero también es nuestro futuro, porque basta con que nosotros deterioremos un poco de la tierra y tenemos contaminado el cuerpo. Contaminamos el agua, automáticamente contaminamos nuestro cuerpo, contaminamos el aire, contaminamos nuestro cuerpo. Y basta con revisar cuáles las redes satélites que se han subido en los últimos 50 años al espacio. Ahora ya la contaminación la tenemos en la estratosfera con una enorme red de satélites que de alguna manera cuando esto no quiero que pueda pasar, pero en el momento que haya un colapso de un satélite, haría un choque en cadena uno tras otro y esto nos daría un colapso muy importante del descenso de estas máquinas hacia la Tierra cuando ya no sirven y que están en colisión. Esta es la perspectiva que hoy tenemos. Hay que ponerla ahí, no hay que dejarla a un lado, porque está pasando en Europa, está pasando en África, está pasando en Asia, está pasando en Medio Oriente, está pasando en Latinoamérica, está pasando en los Estados Unidos y pues es muy claro, hay que decirlo, así son las cosas, Silvia. Desde luego has hecho una síntesis buenísima de casi de las preguntas que te tenía preparadas y te lo agradezco porque, claro, la pregunta ahora, que ahora comentar, siguiente sería, bueno, vale, este es el panorama y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Por qué te he querido yo entrevistar? Porque Personas Despiertas lo creé para poder, porque yo creo que una nueva civilización, una nueva humanidad es posible, porque yo creo que hay personas que crean Sí, comunidades y modelos de vida amables y más y sí, amorosos, por decirlo, más respetuosos, que es lo que has comentado, con la naturaleza, con el ser humano, con la divinidad también. Porque tú eres un hombre de paz, tú eres un hombre que fundaste una Comisión Nacional de Paz en tu país. Pienso que la paz es muy necesaria, porque a partir de la paz, empezando por uno mismo, ya hablaremos, crear nuestra propia paz interior, porque eso entonces se emana, se diversifica y vas llegando a diferentes personas. Pero precisamente porque yo creo que de alguna manera ya me lo has venido definiendo, ¿no? ¿Cómo sería este nuevo ser de esta nueva civilización que estamos necesitando y que desde las diferentes culturas también, que ya has hablado, ¿no? El tema del agua, has hablado de valores como la solidaridad, que ese también es otro de los mensajes. ¿Cuáles serían los principales valores que tendría que haber en esta nueva civilización? Que yo supongo que uno principal sería la solidaridad, la tolerancia. Bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería este hombre del futuro, este hombre de la nueva civilización, hombre, mujer, ser humano, quiero decir, que estamos necesitando? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Este es el panorama, ¿vale? ¿Cómo lo montamos? ¿Qué hacemos todas sí, las sí, personas de bien que queremos este cambio? sí. Eh, Definitivamente necesitamos hurgar en los niveles de conciencia y básicamente poner en marcha diferentes estrategias para conectar nuestro vientre con el corazón. Esa es una ruta que es importantísima, urgente hoy día. ¿Y esto en qué se traduce? En que podamos cambiar el yo por el nosotros y poder generar una serie de estrategias para desarrollar la vida que tomen en cuenta el bienestar integral del ser humano, mente, cuerpo. Y hay una buena cantidad de caminos que aportan las tradiciones de los diferentes grupos ancestrales para que esto se logre, porque esto no es nuevo. El tema es que el tipo de vida urbana y cultura nos genera una serie de costumbres que vienen rompiendo ese equilibrio. Entonces podríamos empezar, por ejemplo, para dejar de pensar en la alimentación y empezar a desarrollar nutrición consciente. Este es un gran paso, porque el hecho de que podamos nutrirnos mejor nos pondría en contacto con localizar la fuente de alimento que es natural y esto automáticamente hace que consumamos y que vayamos a ser consumidores o que formemos parte del intercambio de los que son productores de los territorios que siembran de manera natural. Y esta cadena inicia con la nutrición consciente. Si nosotros seguimos consumiendo, abriendo latas, abriendo cajas
y solamente alimentarnos de comida rápida por regresar y estar atrapados en el trabajo, esto nos hace dependientes de estas cadenas de consumo que no son nutrientes, son productos de mercadeo, productos que tienen preservadores, pinturas y todo esto que implica que es más caro el empaque incluso que el alimento. Y simplemente porque se nos ha metido en la cabeza que simplemente es más rápido y nos facilita. Pues no. Entonces este sería un primer paso, la alimentación consciente. Uno de los aspectos muy importantes es comprender que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo bioemocional, esta alianza que tenemos en nuestra estructura en términos psico, neuro, emocionales. Y para lograrlo, no es que estemos batallando con el estrés, sino que más bien desarrollemos inteligencia emocional. Y esto de desarrollar inteligencia emocional vuelve al ser humano a lograr escucha consciente, observación consciente para entender que la importancia no está sostenida en el individuo, sino en el resultado del tipo de relaciones que nosotros tenemos. Y por lo tanto, esto nos brinda inteligencia colectiva, que Cuidar los debe de vínculos, empezar, ¿no? Cuidar los claro, vínculos. Mm, con nosotros, nuestra pareja, nuestra familia, punto. Mm, Nuestros mayores son nuestros ancestros. Entonces ahí tienes ya dos tareas, dos núcleos que nos podemos ya poner en marcha esta noche en términos de cómo me estoy alimentando y cómo hemos dejado de interactuar de manera correcta, inteligente con los seres con los cuales hacemos la vida. Estas ya son dos tareas que podemos poner en marcha hoy, mañana y de una vez. Y mm. la tercera, que es muy importante, es encontrar el poder estar vinculados con organizaciones que ya están poniendo en marcha los pueblos planetarios de ecoaldeas. Estos diferentes proyectos ecoaldeanos, se trata de que vayas abandonando tu departamento, tu casita, donde quiera que vives, para empezar a vivir en la naturaleza con un sistema que hoy se llama ya permacultura. ¿Y por qué esperar a los colapsos para huir? No, más bien vayamos a la naturaleza, encontremos a estas organizaciones que están ya poniendo en marcha estos polos de desarrollo integral permacultural para entonces dejar estos bienes que son activos, que forman parte de una cultura de consumo, y nos hacemos por completo de estas redes de interdependencia, pero en términos de mercadeo. Si Lo que vamos ya pasa, a Gerardo, que buscar para estas ser, organizaciones, sí, perdona, que dale, decía Gerardo que para ser autosostenibles, que es lo que tú estás proponiendo y que sé que ya hay sí, gente repartida, comunidades, a nivel global eso es sí, tan difícil, sobre todo para la gente de las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo sí, hacemos? yendo de fin de semana, yendo a los festivales, yendo a los foros, yendo a las conferencias, porque aquí no se trata de tomar bandera, se trata de tomar acciones. Y Mm, ya debemos hacer contacto con los ecualdeanos, mm, porque es muy triste que cuando las ciudades ya están colapsando, algunas de ellas, estamos buscando alternativas, pero en términos de huir, y no se trata de huir de nuestras ciudades, sino se trata de buscar una forma de vida alternativa digna que active una economía solidaria y que nos permita hacer un contacto digno con el ser humano y con la naturaleza. Y normalmente estas ecoaldeas siempre están en contacto con las tradiciones ancestrales de cada región. ujú. Entonces los ecoldianos de India están generando el Vedanta. Los ecoldianos de Sudamérica están haciendo la tradición de la selva, la tradición de los arahuacos, la tradición aymara. Los ecualdianos de la parte del norte de América están con la tradición roca, con la tradición roja, la tradición anahuaca, la tradición tolteca, la tradición maya. Y sí está ocurriendo. Este es un llamado que ya no podemos maquillar,
y no podemos hacer que la cultura urbana pueda resistir porque ya está en colapso. Aquí hay dos variantes que hemos visto en Ciudad de México que son interesantes. Por ejemplo, azoteas verdes dentro de los edificios, los espacios que se tienen comunes, ¿por qué no convertirlos en áreas verdes para que se siembren en cajones, que podamos tener verduras, que podamos tener vegetales, que podamos tener hierbas de medicina, para que todos podamos consumirlo? Pero esto requiere realmente de un trabajo de red, de tal manera de que podamos empezar a echar mano de todas estas alternativas de siembra. Hay una enorme cantidad de información ya en las redes para hacer una azotea verde. Se siembra en espiral y se siembra con cajones y simplemente necesitamos 3 metros cuadrados. En 3 metros cuadrados siembras verduras, siembras medicina tradicional y dejar de consumir medicinas. Estos son visiones que podríamos decir extremas. Pues no, no son extremas, porque realmente aquello que necesitamos hacer es poner en marcha acciones contundentes para cambiar nuestra forma de vivir, porque si seguimos en lo mismo, no vamos a lograr encontrar, convencer a los políticos que hagan cambios en las legislaciones, porque van a chocar con los intereses de los grandes capitales. No lo van a permitir porque es afectarlos. Entonces, en lugar de ponernos en una lucha directa desmedida, nosotros ya podemos generar alternativas. Este es un factor importante. Lo tercero, armonía integral a través de la lengua, el arte y el bienestar. ¿Y a qué me refiero? Necesitamos, así como alimentamos a nivel biológico nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestras emociones y para lograrlo necesitamos adentrarnos en los terrenos de la lengua, la filosofía, el arte y la cultura. Y ahí está la música. Es decir, todo lo que es la danza, la música y el deporte psicocorporal o las prácticas psicocorporales, ¿para qué nos esperamos? Entonces necesitamos adentrarnos en cualquiera de estas líneas porque abre nuestra sensibilidad, abre nuestra conexión del vientre con el corazón y nos abre una dimensión importantísima. Para eso no necesitamos realmente una postura política o ser parte de un movimiento específico, no, sino más bien establecer ya acciones que son contundentes para cambiar y modificar nuestra forma de vivir. Y también apagar los noticieros para empezar a conectar con redes de información que son alternativas y que nos brindan todas estas formas de desarrollarnos de manera diferente, Silvia. Estas son tres de las alternativas que ya podemos hacer ya. Es que estas tres líneas que has comentado me recuerdan un poco o bastante a la idea que se desprendía de la bandera de la paz de Nicolás Roerich, que ya Por supuesto. sí, ¿no? O sea, la bandera está roja, los círculos rojos, los tres Círculos rojos, conceptos, sí. sí, los conceptos Ciencia, que él arte y hablaba del pacto. espiritualidad. Así es, Que hace así es. muchos años y seguimos en este punto. Y él ya, que creo que fue una persona muy especial, ¿no? Nicolás Roerich, artista. Algunos dicen Sí. que había sido un contactado. Yo creo que tenía una información privilegiada y tenía, bueno, puede ser, ya inspirado al menos en esa época, ¿no? Y luego que nosotros podamos entender que tenemos que ir de la eh, perspectiva de la polaridad, es decir, de los aspectos que nosotros sostenemos a partir del racionalismo, a una triunidad de síntesis. Esta triunidad de síntesis establece que no solamente hay polaridad, sino el movimiento contrastante y complementario de cualquier aspecto que sea contrario, siempre es complementario. Ujú. Y siempre estamos quedándonos, porque es mucho más cómodo, en el extremo,
a favor o en contra, blanco y negro, bueno o Mm, malo, adentro o afuera. Y cuando nosotros hacemos una triunidad, entonces generamos un estado de conciencia convergente y de síntesis. Y esto cambia, por supuesto, el modelo de percibir solamente polaridades para hablar de una triunidad consciente. Y esto también nos empuja, nos remite a que trabajemos mucho más allá de lo racional o lo emocional. Es decir, o estamos solamente en nuestras ideas o estamos solamente en nuestras emociones. Y debemos lograr hacer una combinación de ambas para observar que la realidad nuestra es una creación imaginaria y esta creación imaginaria nos ha hecho mucho daño porque no necesariamente como imaginamos son las cosas y para eso necesitamos el cuerpo que a través de nuestras emociones nos dé una lectura mucho más contundente de lo que en realidad viene ocurriendo. Y otro aspecto muy importante es conocer y aceptar que todo está en constante cambio. mm, Este aspecto también es muy importante porque tan pronto como nos eh, ponemos más cómodos en la zona de confort, entonces nos resistimos a los cambios. Y hoy más que nunca, el planeta que está en una enorme transformación nos exige movernos. Entonces, estos son algunos aspectos que hoy me gustaría dejar acá para ir generando una cultura de paz. ujú. Pero los estudios de paz no están basados solamente en describir a la paz como una ausencia de violencia, sino más bien el desarrollar una serie de prácticas que hacen posible relacionarnos de manera diferente y generar escucha consciente. ¿Qué implica esto? Dar espacio a que el problema que yo estoy creyendo, que estoy percibiendo que el otro me ocasiona, en realidad es una falla de comunicación para percibir lo que el otro está viviendo y que yo lo necesito conocer, porque si nos ponemos en una fase racional egoísta, siempre quisiéramos imponer agenda. En cambio, cuando abrimos espacios de escucha consciente, tendríamos que abrir puentes para ir al otro, al que es diferente, conocer y saber qué es lo que para él es lo que le produce esa diferencia. Y entonces a lo mejor simplemente es cambiar perspectiva y esto sería lo que técnicamente se llama solucionar conflictos haciendo nuevos acuerdos que no son realmente la misma agresión que se viene dando a veces por generaciones. Los Mm. pueblos se pueden acabar unos a otros cuando en realidad se pueden juntar más allá de sus diferencias y de su sentir y pensar para escucharse en el momento actual, qué es la perspectiva que ellos reciben y escucharla. Y muchas veces puede estar en nuestras manos empezar a solucionarla. Y esto se aplica a cualquier campo. Puede ser diferencias en términos de producción, diferencias en términos de investigación, diferencias en términos de manejo de territorio, diferencias en términos de desarrollo. Es decir, es un radicalismo que está basado en esta polaridad, o es lo mío más importante o es lo tuyo. No, Mm. es lo de todos. Es lo de Y esta todos. triunidad es lo que nos permite ir marchando hacia un consciente colectivo de bienestar. Y esto es algo que debe de estar, ya está en la agenda, pero está en los papeles, está en las intenciones, pero no en aspectos que son muy prácticos, Es Silvia. cierto que si cuando se aprende a escuchar con el corazón, con respeto, la percepción cambia de muchas cosas. La importancia es que tendríamos que enseñar esas cosas desde la escuela. Inteligencia emocional a los niños, ya a los nuevos seres que van a ser el futuro, ¿no? Me gustaría pasar un poquito hablando por el Sí, calendario, la visión maya, que es lo que a ti te pilla, sea más cercano
porque eres sí, mexicano, ¿no? Y que me sí, comentes por qué el calendario ancestral mexicano profetizó, no sé si estoy equivocada, que en nuestra era, entiendo que es ahora, no estamos viviendo, se produciría un nuevo ciclo de 52 época, sí, años que está a punto de sí, comenzar, porque por otro lado la visión maya también profetiza que los sistemas fallarían para enfrentar al ser humano sí, consigo mismo. sí. Ya había ocurrido esto en el pasado, cuando a los mayas los invadían los pueblos del norte. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen una observancia de un ciclo climático que tiene un ritmo de 400 años. Si tú juntas 400 por 3 te da 1200. Ujú, Estos paquetes de 1200 se pueden llegar muy fácil a partir de una cuenta muy importante de 20 días que se multiplican por 13, que son 260. Y 260 se corren hasta juntar 144,000. mm, Estos, estas fracciones de días tienen que ver con los ciclos de la observación desde la Tierra de Venus, por eso se les llaman ciclos venusinos, la observación de Marte que va acompañando a Venus, los más cercanos a la Tierra, y nos van permitiendo comprender que el Sol tiene manifestaciones de transformación de energía. Ellos no sabían de las manchas solares en aquel entonces, pero sí sabían de la importante transformación del sistema climático, generando picos de frío y picos de calor. Resulta que cada 400 años, ahora ya la ciencia lo sabe, hay tremendas actividades de la magnetosfera del sistema solar producidas por las manchas solares, y esto genera lo que se llaman los mínimos de Baunder, que son cada 11. Si tú los multiplicas por 2, nos dan los 22 años. Entonces, los mayas, pero por observación, habían catalogado de manera muy práctica cada cuándo se venían desarrollando estos cambios climáticos y los fueron compilando hasta que encontraron que esta recurrencia ya de manera transgeneracional que sí llegaba, se tenían que preparar. Entonces, esta es una manera no solamente de comprender el ciclo estacional para las cosechas, que esto ocurre solsticios y equinoccios en el enfriamiento y el calentamiento de la tierra para poder las semillas ahí a germinar. Esto fue lo inicial, con los ciclos de la luna, etcétera. No, estos otros ciclos, me refiero a los catunes, que son de 20 años, y después cuando los 20 años se multiplican por otro fragmento similar, 20 por 20 nos da 400 años, que ahí ya nos dan los bactunes. Si tú colocas estas cifras y las echas para atrás y para adelante, hay una cifra también en paralelo muy importante, que es un año multiplicado por 13, y luego cuatro fases de 13 nos da 52, y luego 52 por 13 nos da 676. Si tú colocas estos fragmentos y pones para atrás los ciclos de la historia, encuentras colapsos, pero no tanto por una ordenanza social que se desorganiza, sino porque los cambios climáticos ejercen una, eh, digamos, una confrontación por los territorios en términos de conseguir alimento, y esto hace que se generen las grandes confrontaciones y los colapsos. Esto explica, además de otro ciclo muy importante, que son los grandes calentamientos y enfriamientos que tiene la Tierra. Hay dos ritmos que no hay que perder de vista. El ritmo de las glaciaciones, que son cada 12,000 años, y si tú los doblas, nos da la precisión solar, que es de 25,920 años. Y esto es lo que nos permite comprender en qué época estamos de acuerdo a esos ciclos. ujú. En el 2012, los abuelos mayas nos encargaron, esto ocurrió para mi edad hace más o menos unos 20 años, salgan a los medios y comuniquen que no es de que se termine el planeta. Esto se confundió y Mm. los medios masivos fueron amarillistas Sí, el final diciendo que del los mayas mundo. decían que los mayas decían que era el final del mundo. No, es el cierre
del Bactún 13 para ir al inicio del Bactún 14 dentro de 20 Bactunes. Mm, Es decir, 400 por 20. Son ciclos muy grandes. ujú, Lo que sí está ocurriendo al cerrar este Bactún, que inició con la última trecena en el 2012, tú le anotas 13 años al 2012, te da 2026, justamente este año. ujú, Por eso tu pregunta es interesante en términos de que estamos siendo parte de cómo retomar el observar los cambios que nos otorga la naturaleza. Y ahí tienes más picos de frío. Ahora el frío ártico está mm, descendiendo a paralelos que antes no se habían visto históricamente. Y las estadísticas de calentamiento, cada año hay más calor y cada año hay más frío. ujú. Y esto solamente anticipa que estos rangos de avance de hielos y avance de calor cada vez van a ser más extremos. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que nos va a exigir el clima y la naturaleza desde el sol, que es lo que lo produce, que nosotros tengamos una paradoja. O buscamos un bienestar para todo el planeta, o vamos a ser parte otra vez de una conflagración desarrollada por los que más tienen recursos para exterminar, someter y manipular los territorios que son de siembra y que son habitables. Y los que son territorios hostiles por el clima, simplemente los van a abandonar. ¿Y hacia dónde se van a ir? Al paralelo 19, que es el trópico de Cáncer, paralelo 20, hacia el Ecuador y del Ecuador el 20 hacia abajo. Es decir, dentro de estas franjas, apenas en unos 20, 30 años más, va a ser cada vez más difícil la sobrevivencia en términos de un promedio, y lo estamos viendo. Entonces, no solamente es, los mayas dijeron que se acaba el mundo, no, los mayas observaron estos ciclos de los Bactunes, estamos iniciando una nueva cuenta, fíjate, de 400, una nueva cuenta de 20 años, una nueva cuenta de 52 y una nueva cuenta de 1040, que es el doble de, de 520. Esto es lo que se está jugando durante 2026 y 27. Ahora, hay dos formas de caminar aquí. O solamente escondernos y huir, o nosotros empezar a trabajar en un sentido de autonomía y desarrollo interdependiente, armónico con la naturaleza, y cambiar del antropocentrismo al biocentrismo. ¿De qué sirven los paneles internacionales si las decisiones que ellos toman no sucede que tomen parte en efecto los gobiernos? No sirve de nada, ni tampoco de sirve que tengamos una democracia donde los que nos gobiernan están realmente gobernados por los intereses de estos capitales. Entonces de nada sirve que vamos a votar y que vamos a estar en el tal partido. Todos son iguales. Es lo más triste, pero aquí la buena noticia es que nosotros que participamos en los paneles internacionales, tanto de pueblos originarios como del desarrollo de las alternativas, todos dicen, marchemos juntos, una sola nación planetaria en contacto con el infinito. Y hay ejemplos muy increíbles. En los Estados Unidos, hace apenas unos 8 años, la lucha de Standing Rock, de una mujer nativa de la tradición roja en los Estados Unidos, recibió la noticia de que iban a pasar una petrolera, sus ductos, rompiendo el río, y que no iban a recibir más agua. Y esto era tremendo porque ellos iban a tener una disrupción sobre las formas de cultivo, las especies que vivían en ese territorio, y lo que esto implicaba que tenían que moverse. Ellos generaron una convocatoria, fueron a ver un senador
estuvieron en las universidades, compartieron la problemática con los jóvenes y generaron un movimiento cultural, no político, un movimiento cultural de resistencia y de reconocimiento de toda la sociedad para que se respetara el territorio. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Se logró. Pero no hay una manera de lograr esto si no somos sensibles y realmente estamos atentos a poder generar una agenda que esté de acuerdo a cada territorio y a cada región. Nadie de Anáhuac puede llegar ahí a los territorios de Cataluña para hablar de agendas, no, sino más bien compartir las formas de organización, privilegiar la comunalidad, privilegiar la organización de los pueblos de Cataluña y de otras regiones para que ellos mismos vayan fortaleciendo los que le genera autonomía alimentaria, autonomía educativa, autonomía de lengua, de costumbres, y que dentro de esta autonomía se respete por cualquier gobierno, no importa qué tipo de gobierno sea. Y este es el mensaje que nosotros, que estamos siendo invitados a los territorios de Europa, porque ahora regresamos en mayo a otras tierras para llevar este mensaje. Incluso estamos siendo convidados del gran encuentro de chamanismo en Francia, que ya lleva más de 12 años, de Patrick Ducois, y que se reúnen pueblos, tradiciones de todos los territorios. Y ahí de nuevo llevamos el mensaje. Unámonos para restablecer la autonomía de los pueblos, la defensa de los territorios, la actualización de nuestra sabiduría ancestral. No se le tiene que cambiar nada y no tenemos que defender nada, tenemos solamente que actualizarla y vivir en ello. Y este asunto de que unos conquistaron a otros, da igual, es que siempre es una historia muy antigua. Los romanos conquistaron Europa y le pasaron en marcha a todos los pueblos ancestrales de Europa. Esto ya había sido, esto siempre va a seguir ocurriendo, pero lo que puede permanecer es estar dándole mayor importancia al mensaje de la sabiduría ancestral y la agenda bioancestral en lugar de la agenda ancestral antropocéntrica, porque si revisamos la agenda antropocéntrica, siempre creó colapsos, tomando como ideología las religiones. Y recordemos que la filosofía de los pueblos originarios no son religiones, sino son fundamentos de cómo trabajar y desarrollar nuestro vínculo de nuestra armonía con el individuo y con la naturaleza, Silvia. Así va. ¿Qué te parece? No, me parece muy bien. Lo que pasa que también creo que hemos llegado bastante al límite de nuestra inconsciencia, por así decirlo. Ya hablo a nivel de clases políticas, económicas, porque Sí, en Europa mismo, tú lo sabrás mejor que yo, se están sí, creando leyes que sí. afectan a agricultores, ganaderos, Así es, que así es. afectan el tema de mismo de la autosostenibilidad que hemos estado hablando, porque incluso no van a dejar tener gallinas, no sé si lo has escuchado. Es, Eh, es, es ¿cómo increíble. hacemos? ¿Cómo hacemos, Gerardo? Es que debe de defenderse desde las regiones y territorios, no hay de otra. No, el Claro, cambio no va a venir de los políticos, hemos de salir a las calles, claro, hemos de protestar, así se consiguen los cambios, ¿no? O sea, reivindicando. no va a venir de las empresas. No. Las empresas cada vez quieren que tengamos más dependencia de trabajar Mm. para generar más deuda y tener más dependencia de los sistemas financieros. Es el cuento de nunca acabar. Y los políticos, no importa de qué color sean rojos, azules, amarillos o verdes, Mm. es que da igual. Da una vergüenza que observas las campañas de los partidos verdes y son peores que los rojos. Pues ¿de qué sirvió? Su identidad, su ideología, nada, porque se ponen al servicio una vez que llegan a la administración de los recursos. Eso no es tener poder, eso es manifestar el grado de ignorancia
y de dependencia que tienen también estas personas al capital. mm, Y no importa de qué color vienes, cuando llegas a administrar los recursos, realmente los administras para ti y para ellos. ¿Y el pueblo dónde quedó? El pueblo no interesó más que como campaña política, pero una vez que llegas todo eso se olvida. ¿Cuánto va a durar esto? Siempre. ¿Cuándo ha sido esto? Siempre. Es una simulación. Entonces, si esto es una simulación, entonces vayámonos organizando por regiones en términos de autonomía y desarrollo sustentable. Y claro, van a estar las leyes mm. generando observaciones y demás aspectos, pero hay que, como tú dices, manifestarse y proclamar los derechos que nos corresponde la tierra. Imagínate una regulación que ahora ya no eres dueño ni de tu propio territorio. Es increíble. Y que los que van a tomar las decisiones de tu territorio sean los gobernantes. Es una tremenda contradicción. Y que todo lo que produces debe de estar vigilado, debe de estar auspiciado, debe de estar integrado al marco de la regulación del mercado regional de cada región. Por favor, esto finalmente se traduce en un control mucho más especializado Mm, de los capitales, pero como mercadería. así es. Entonces, yo sé lo que esto implica, pero debemos de generar esta conciencia civil de resistencia y de activismo por el desarrollo integral del ser humano y de nuestras regiones. Mm, Y entonces reconocer la grandeza que tenga el pueblo de Cataluña, pero es igual el pueblo galés, el pueblo teutón alemán, cualquier pueblo en Europa. Pero lo mismo cuando hacemos los recorridos de los pueblos originarios, también de Abyanáhuac. Es igual. Es como si estuviésemos participando de realidades distintas, con enfoques desde luego que son diferentes. Y tenemos que elegir dónde queremos estar, con lo que esto conlleva, porque ya no podemos seguir con más de lo mismo, porque ya está la crisis aquí. Ya están ahí los signos, Silvia. Por eso nuestra pasión, ¿Ya están nuestra ahí los, dedicación, perdona? ¿Has dicho ya están ahí los? los signos Ah, signos, de vale, sí, 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 las señales, sí, es, sí. es una degradación auténtica Mm, del ser humano en varios sentidos. mm. El colapso está aquí. Vámonos un momento a la inteligencia espiritual, al conocimiento más místico, por así decirlo, que es lo mejor lo único que tenemos para poder rescatar también todo esto, porque de Sí. ahí mm, podemos, no sé, Tener sobrevivir territorios o más autónomos, sí. sí. Porque, a ver, algo que a mí me inquieta bastante, pienso, a ver, si el amor lo puede todo, porque el amor que parece una palabra muy cursi y es en realidad una energía súper poderosa, ¿cómo podemos despertar ese amor en la humanidad, esa energía, esa vibración que es necesaria? Pues porque yo creo que, bueno, que gente vibrando diferentes, porque ahora sí, ahora vamos a hablar ya de vibración, lo que es la frecuencia, Sí, en el 2026 ya se puede hablar claramente de esto existe, esto está, somos energía, sí, primero de todo, está comprobado. Entonces, sabemos que el corazón, además, la vibración del corazón es superior, ¿no? sí, A la del cerebro, sí, está registrado. Eh, sí, bueno, mm, ¿cómo podemos despertar todo esto? sí. ¿Cómo La, podemos despertar a las personas que en esta sí. vibración? La forma más simple es entender que necesitamos desarrollar una autonomía armónica y para lograrlo necesitamos comprender y desarrollar que nosotros tenemos que tomar decisiones sobre nosotros mismos de una vez y que los demás no nos pongan agenda. Con una regla muy simple, la armonía se sostiene logrando que mi bienestar
esté también involucrado tu bienestar y el bien común. Si esto no se cumple, entonces estamos poniéndole más importancia al interés de cada persona que el interés del otro. O sea que el valor Y es primordial ahí, para ti es la solidaridad así es. y el Entonces esto se servicio. llama compasión. Ujú. Entonces, la compasión debe de iniciar con uno mismo, pero también debe de ser compartida, porque entonces solamente sería una filosofía. No, esto debe de ser una práctica. Y aquí vienen dos momentos muy importantes que yo decía hace rato. Atención consciente, conocimiento de recursos para desarrollar balance y equilibrio. Hay que enterarse. ¿Qué es lo que me hace bien? La alimentación. ¿Qué es lo que me hace bien? Desintoxicarme. ¿Y qué es lo que me hace bien? Todo lo que pueda conseguir mi armonía a través de lo natural. Mm. Y si esto se empieza a ejercer, automáticamente mi vibración va a cambiar. Esto debe de hablar de coherencia, porque de nada sirve que uno vaya a la meditación, a la yoga, y que uno no cambie la alimentación ni tampoco la actitud, ni con nosotros mismos, ni con los otros. Ujú. Más que una postura filosófica, es una postura práctica de autonomía armónica y desarrollo compasivo, de solidaridad y bien del otro, que se va a convertir en el bien de la familia y en el bien de nuestras comunidades. Y claro, es importantísimo, por ejemplo, prácticas de silencio, porque esto automáticamente detona escucha consciente. Ujú. Prácticas de contacto íntimo con nosotros. ¿De qué manera? El silencio que produce la meditación. La ¿En el meditación silencio es está una Dios? práctica, ¿sí? Es que realmente aquí ya ni siquiera necesitaríamos convocar la palabra ni el amor ni Dios, sino convocaríamos la práctica de la armonía consciente. Y basta con que mantengamos armonía consciente autónoma para entender que nosotros mismos somos los que decidimos sobre nosotros. Y basado en un concepto muy importante, entender que todo está pasando en el presente. Y todo esto que nos ha ocurrido de manera transgeneracional, que lo entienden los que están estudiando, obviamente, la psicología de la transgeneracional, es que si yo no cambio la manera de relacionarme con mis ancestros, esto no me va a permitir establecer mi armonía hoy. Entonces, ¿qué hago? A todos los que viven y los que no viven, gracias, los libero y encuentro en mi presente mi mejor fundamento para desarrollar mi armonía, pero en autonomía e independencia. Ahí está. Entonces, estos ya son modelos mucho más prácticos que no son parte de obligaciones religiosas en términos de perdón, en términos de prácticas que exige que la mente desarrolle un montón de cosas que al final nos hacen creer, creando una serie de informaciones, que es lo que nuestra mente nos genera, para habitar la información y dejamos de habitar al ser que somos. Entonces solamente es un momento temporal de bienestar que tarde que temprano es débil y se rompe. En Ujú. cambio, si nosotros somos prácticos, somos contundentes de cada día para llevar a cabo compasión, solidaridad y autonomía de armonía, respeto, reconocimiento del otro pueblo, del otro territorio y de todo eso que ellos lograron, pues estamos activando un bienestar para todos. Y también que vayamos a los textos para comprender el funcionamiento de los mecanismos que tiene el cosmos. Esto es bien importante. Necesitamos no solamente comprender las ciencias biológicas, eso está bien, pero necesitamos comprender las ciencias biocósmicas. Esta parte biocósmica compromete que los ciclos de los mecanismos de los planetas rigen los biorritmos de la vida de los seres sencientes, incluida la nuestra. Por eso
eh, se van a maravillar de cómo egipcios, mayas, hindús, persas, incas, etcétera, hace apenas 1000 años construían sus ciudades para detonar armonía porque las orientaban para observar que se cumplían estos mecanismos en los cielos. Y entonces las celebraciones no eran ceremonias a los dioses, sino más bien eran registros de momentos armónicos que la energía de tu cuerpo puede recibir de la gran armonía mayor. Pero esto se convierte en ciencia. No hay ningún dios de por medio. No necesitamos crear creencias. Necesitamos activar armonía ya. Y lo podemos poner, lo que hoy hemos platicado, lo podemos poner en marcha hoy de una vez y mañana para que todos tengamos una mejor forma, más inteligente de crear y sostener armonía que surge desde el individuo. No viene de afuera, no viene de un maestro, viene de la naturaleza y viene del cosmos. ¿Y Dios dónde queda? Donde haya sido creado toda esta maravillosa maquinaria. Pero eso dejémoslo a estos niveles. El nuestro es otro, sostener y buscar bienestar individual, familiar y colectivo. ¿Qué te parece, Silvia? Pues que tenemos mucho trabajo por delante y te agradezco mucho tu conocimiento, esta entrevista de hoy. Voy a poner tus páginas, la descripción del vídeo, porque está la referencia a tus Sí, actividades, tus webs, para que la gente pueda sí, sí. introducirse ahí y ver lo que Sí, haces. estamos haciendo contacto con diferentes escuelas. Muy bien. Escuelas de arqueoastronomía, Mm. escuelas de medicina tradicional, escuelas de tradiciones ancestrales, escuelas de desarrollo humano, y que pasemos por el filtro del cuánto cuesta para entrar en la zona del intercambio y en la zona de trabajemos juntos. Ujú. Hoy mismo estoy grabando desde Huerto Roma Verde. Mira, aquí está Puerto detrás Roma de mí. Verde. Ujú. Sí, Es, y huertoromaverde.org es una comunidad que se abrió en la colonia Roma de la Ciudad de México ajá, para buscar puntos de encuentro entre organizaciones y movimientos para privilegiar esta agenda biocéntrica. Hoy miércoles es Mercadito Verde, se hace el grupo de danza. Este fin de semana está Fama Fest, donde se reúnen grandes expertos en un conservatorio durante 2 días para escuchar posturas de alternativa. Se está trabajando con las montañas, se está buscando incentivar los viveros, se está incentivando a la nutrición consciente. Eso es ser un activismo que sí. es coherente, no Es pasar a la solamente de acción, las lo que tú aulas. decías, es muy importante. Qué suerte que se están haciendo ya cosas en varios sitios, Búsquenlo. pero hay que expandir. Barcelona los tiene, Muy bien. Cataluña los tiene, y este activismo de la paz debe de ser una paz activa, Ujú. una paz que busca una mejora consciente. Y escuchemos a los abuelos, Sí, a los que están sosteniendo esta sabiduría ancestral, que siempre es de práctica, donde yo soy tú y tú eres yo. Te lo digo en dos lenguas, en náhuatl, nehualte, Neguate, tehualne. Así es. Nehualte, Tehualne. Yo da soy igual. tú, tú eres yo. Y en maya, Inlakesh, Alaken. Y vuelvo a recordar esta frase, Kinamikti Intlactipac, con armonía aquí en la tierra. No hay de otra. O lo hacemos o vamos a ir degradando y simplemente nuestra especie, como esta etapa, puede comprometerse, nunca extinguirse, o puede transformarse y desarrollar ya una aldea planetaria en contacto con el cosmos. Ujú. Hay inteligencias en el cosmos que están esperando que nosotros cumplamos nuestra parte. Ya se nos entregaron las herramientas hace miles de años. De Eh, nosotros depende que las pongamos en marcha y que podamos cambiar
nuestra realidad. ¿La de quién? La de cada uno, en familias, en regiones, en comunidades, y contrastar este avance de grandes capitales, de gran tecnología, que nos hacen artificiales. Se llama inteligencia artificial, Mm. pero por otro lado es el espejo de la mente. Y entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia? Crearnos un hábitat artificial que nos despeja de la naturaleza, que es la verdadera red y la más importante. A esa yo le llamo Internet. Está ahí libre, no cuesta nada y nos conecta a las mentes de todos. Y Me la quedo, otra lleva una manipulación mm, tremenda, Silvia. me quedo con esta palabra final, Internet, y espero que Internet. apostemos todos por ahí. Te emplazo dentro de unos meses para otra entrevista, porque tienes mucho conocimiento y me gustaría hablar de esas inteligencias del cosmos. Un abrazo muy grande desde Claro, y Barcelona a hablemos México. de los siete niveles de conciencia para Ujú. irlos comprendiendo cómo los vamos desplegando uno a uno. Perfecto, me parece muy interesante. Pues te emplazo nuevamente cuando pasen ya un poco de tiempo. Gracias y Un hasta saludo pronto, para Gerardo. todos. Gracias por este espacio. Chao.